Quizás te ves como no te ven desde el cielo, capaz que tu autovisión, tu autoconcepto de ti mismo es un poco tal cual el caso de Jeremías, pero bueno, vamos a verlo, vamos a leer, vamos a encontrarnos seguramente en ese precepto, diríamos así, de concepción de uno mismo muchas veces, pero cómo Dios rescata a este hombre, cómo Dios lo pone en esa altura a Jeremías de su autopequeñez, que él mismo se imponía a sí mismo, y por eso vamos a estar leyendo, decíamos en el libro del profeta Jeremías, ahí como que de arranque, ahí como que Dios metiendo su mano poderosa en ese poder sanador y libertador conceptual de cada uno, nosotros de nosotros mismos, para que Dios pueda hacer cosas grandes, como también las quería hacer con Jeremías. Así que ahí buscamos y encontramos Jeremías capítulo 1, y orando primero, amado Jesús, te damos gracias porque estás atento, Señor, estás ocupado y por momentos con algunos preocupados en ese concepto que tienen de sí mismos, pero gracias por la resonancia hoy tuya desde el cielo, Señor, que va a dar de lleno en nuestro pecho espiritual, en nuestra alma, en nuestro corazón, para llevarnos más a tus alturas, Señor, de acuerdo a tus planes proféticos, profetizados hoy también como para Jeremías en el capítulo 1, también para nosotros, y no solo los que aquí estamos, sino también para muchos más a la distancia, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer, si querés, si podés, nos ponemos de pie Jeremías capítulo 1, entonces a partir del versículo 4, donde él dice, así en primera persona, el profeta dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, decía el profeta, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bueno, tomen asiento en el desván de Dios, ¿viste? Como que estuviéramos en el psicólogo hoy, ¿no? Porque yo creo que Jeremías estaba para varias terapias, ¿no? Y qué lindo es saber que Dios es ese que atiende, ¿no? Estas zonas escondidas muchas veces, oscuras, disimuladas, desconocidas, ¿no? Porque a veces uno mismo se desconoce a sí mismo, pero de repente como que Jeremías se dejó ver, como que el Dios mismo del cielo, que todo es luz y todo lo ve, de alguna forma expuso, no solamente delante de sí mismo, hablo de Dios, sino delante de Jeremías mismo, un autoconcepto de él tan bajo, ¿no? Cuando Dios tenía cuestiones tan vastas y tan altas. Yo no sé si Jeremías no sería uruguayo, ¿no? A veces lo decimos, en algunos aspectos de similitudes en lo que es el concepto, ¿no? De sí mismo, nosotros como nación, como personas. Vos si cruzás el charco, ¿no? El río de la Plata, por ejemplo, te vas a encontrar con nuestros queridos y amados hermanos, los argentinos, ¿no? Y esos son de una autoestima bastante más alta que la nuestra. Hay una frase que difícilmente no vas a escuchar, ¿sí? Por lo menos de un porteño, de alguien que vive en Buenos Aires, que decía esa frase, no sé. Siempre ellos, de alguna forma, como que sacan pecho y tienen respuesta para todo aunque no lo tengan, ¿no?
porque son tan bien autoconceptuados, pero nosotros pasamos el charco para acá y nos encontramos en grises, nos encontramos en esa realidad, pero que uno dice, bueno, entonces ¿por qué Dios no se quedó de aquí al otro lado del charco y solamente allí levantó hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque Dios es especialista de aquellos con quienes nadie puede. Y vos capaz que ya contigo mismo tiraste la toalla y sos una persona que quizás pensás de vos en esta aurora, en este momento de comienzo de algo nuevo de Dios para tu vida, que capaz que vos decís, pero no, pastor, ¿cómo me va a estar hablando de auroras y de comienzos de días nuevos y de etapas nuevas para mi vida a esta altura de la vida? Y bueno, si no, mírame a mí, sí, que con mis tantos años que tengo, ¿no? Arranqué con 60, ¿no? Esta etapa, y uno decía, ¿no? A veces conceptualmente de sí mismo, no voy a poder, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cómo que acaso más bien estoy más para tirar la toalla que para agarrar una etapa nueva. Yo decía en estos días pasados como que me he enterado de gente de mi edad que, bueno, obviamente a esos años muchos se están jubilando, pero, ¿sabés? Puede ser, y está bien si te querés jubilar, si estás jubilado, bueno, mejor porque más tiempo tenés, pero para mí, te dice el Señor, vos no sos un jubilado, el Señor te emplea y el Señor tiene cosas grandes y planes gloriosos para tu vida, quien más allá que vos, quien vos te creas ser y la talla que vos pienses de vos mismo, el Señor te mira con amor y con altos designios y propósitos desde antes de la fundación de este mundo. Bueno, damos un aplauso grande, le decimos, Señor, gracias porque has mirado más allá de aquel primer Jeremías, has mirado a este Jeremías, no nosotros mismos. Un Jeremías que lo podemos calificar como se calificaba a él mismo, en una frase, hablando de una frase recién, cuando él decía de sí mismo, en el capítulo 1 que estamos, y el versículo 6, que es número de hombre, él decía al final de este versículo, soy niño, como diciendo, soy incapaz. No tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no tengo la razón suficiente, la sabiduría necesaria, las fuerzas necesarias, quizás muchas cosas que se puedan emparejar a ese concepto de niño, ¿no? Cuando uno es niño todavía, bueno, es incapaz y por eso hay que esperar que se den ciertas etapas, y está bien que si acaso eso así fuera, que nosotros entremos en etapas de madurez, ¿no? Que no seamos niños fluctuantes. Pero el caso de este que se autodenominaba niño era un equivocado concepto de sí mismo, y me estoy refiriendo al hecho que él entonces se estaba pensando a sí mismo, no soy capaz de nada, realmente no sirvo más que solo para lo poquito, como un niño capaz, era el concepto que él tenía. Sin embargo, cuando uno mira eso y lo mirás contextualmente, te das cuenta como más allá de esa realidad aparente y por lo menos creída y así asumida por el propio Jeremías, que era el que llevaba consigo ese bagaje de ese tan pesado, tan bajo autoconcepto, es muy difícil convivir con un concepto de baja estima, es muy difícil. Por lo cual el Señor obviamente sale al cruce para transformar ese pensamiento bajo en un pensamiento equilibrado. Y te quiero explicar que un pensamiento equilibrado en Dios es un pensamiento, porque lo equilibrado en un Dios altísimo como que tenemos, es un pensamiento disparado hasta los cielos mismos. Cuando uno se mira en esa talla, uno tiene que ser fortificado con la vitamina de la fe del cielo, porque si no, no te la vas a creer, pero al término de esta reunión y de esta prédica, sí te la tenés que creer, Jeremías, porque aunque te creas tan bajo y tan poca cosa, aunque te creas como un niño, el Señor ha planeado en grande para vos. Dale otro aplauso grande y deja que esto se funda a fuego en tu pecho, porque es un tiempo realmente de que le creas a Dios. Hay gente que cree en Dios y no toda la gente le cree a Dios. ¿Entendés la diferencia? Yo creo que Dios existe. Ahora, que Dios me esté diciendo eso, yo no sé si creerle. Hay gente que capaz que pone dudas, porque a veces capaz que el pastor está inspirado, está exagerado, y no, esta te lo digo como siempre te lo digo hoy también, esta no es una palabra que uno haya ubicado, que uno haya, bueno, de alguna forma, una impronta
humana propia de uno, he dicho, bueno, voy a predicar Jeremías 1 porque entiendo que hay gente que pueda estar necesitando un poco más de autoestima. No es eso. Es que Dios realmente tiene planes contigo. Planes para los cuales Él te tiene primero que animar. Y si en el buen concepto de niños, ¿sí? Como recién decíamos, en realidad sí hay un concepto equivocado, un concepto que hay que mejorar, que no seamos niños fluctuantes espiritualmente, pero hay un buen concepto en Dios que nosotros en realidad, está bien Jeremías, en realidad vos te pensaste que estabas mal porque vos te veías como un niño, pero en realidad está excelentemente bien que seas como un niño. Porque si lo mirás aún desde el ejemplo potenciadísimo del caso de Jesucristo siendo Dios, pero hecho hombre, en Isaías capítulo 9, en el versículo 6, dice, es increíble la prontitud de la inmediatez de lo que el Señor realmente encima un pasaje con el otro, para darnos a entender que si nos vemos a veces tan así como niños, en el buen sentido, ¿no? Frágiles, dependientes, humildes, mirando a Dios como nuestro Padre Dios, mirándonos y comparándonos con los demás y sintiéndonos pequeños como un niño. Yo estaba en la casa de mi hija, que ella está viviendo, donde vivía mi madre, y ahí hay muebles de mi infancia, y hay una mesita ratona, ¿no? Y yo le decía, mira, esa mesita cuando la compraron mis viejos, hace años, ¿no? Cuando vivíamos en Pocito, esa mesa, así, está bien bajita, ¿no? Yo le decía, yo me acuerdo de verla a esta altura, ¿no? Quiere decir que yo era tan chiquito, ¿no? Y uno como niño a veces se siente chico, se siente como inservible, como que no da para mucho, pero mira, para Dios, en la regla de medida de Dios, esto de que seas realmente un niño, en el buen sentido, es súper bueno e importante. Porque hablando de Jesucristo, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice justamente, porque un niño nos es nacido, está hablando de Cristo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quiere decir, es bueno, potencialmente es muy bueno, Jeremías, que seas lo que sos, un niño. Porque si no fueras un niño, tendrías que volverte a ser como un niño, Mateo 18:3, porque si no te volvés a ser como un niño, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Pero cuando uno es así como vos y yo, tan chiquito como Jeremías y nos sentimos tan poca cosa, resulta que somos buena materia prima para Dios. Porque en definitiva nos identificamos, nos alineamos con Cristo. Cuando venía a la tierra uno dice, no, Jesús cuando vino a la tierra a los 30 años, ahí cuando arranca ministerialmente, recién ahí, no, ya cuando era niño. Sí, ya el Señor lo habla como alguien de parte de Él, como un regalo de parte de Él. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y mira sobre un niño verdadero, ¿no? En el buen concepto, dice, hablando de Cristo, sobre ese niño dice el principado sobre su hombro. ¿Qué más dice? Dice, y se llamará admirable y consejero. Dale el aplauso al Señor y decirle, amado, yo quiero entonces ser como un niño. Quiero tener autoridad sobre mis hombros. Quiero ser en ti admirable. Quiero ser un consejero. Aleluya. Y quiero reflejar como Cristo, bueno, porque Él mismo era Dios, pero nosotros como niños podemos reflejar, sigue diciendo el versículo 6, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, y el aplauso se hace más grande todavía. Así que, bueno, aplaudite en la condición de Dios, que sos un niño. Aleluya. Y volvimos a Jeremías capítulo 1, desacreditado, es que estaba subliminado en sí mismo en un concepto equivocado y él se veía como un inútil, como alguien que no tenía futuro en Dios para su vida. Bueno, además, ¿qué más tenía para desecharlo? Pero en definitiva nada de esto fue para eso, sino que terminaba siendo un escogido de Dios. Más allá de estas debilidades, como cual también versículo 6, era un quejoso. No solamente se conceptaba de sí mismo, soy un niño, no sirvo para mucho, sino que además, categóricamente, no se declara él, lo declara la Escritura, era un quejoso. ¿Por qué? Porque dice que le decía a Dios mismo, le decía, Señor Jehová, vivía quejándose, no solamente una, sino dos de queja. Es algo que a Dios no le gusta, ¿no?
a veces nosotros decimos, ouch, me duele esto, ¿no? Y ahí estamos, Señor, esto, aquello, lo otro. Y ayer justamente venía en el auto después del cultazo que Dios nos regaló anoche y venía escuchando Celestial. ¿Vas a escuchar Celestial? Está tremenda, escuchala y recomendala. Y venía escuchando a alguien justamente hablando de Cristo y diciendo que no se escuchó una sola queja de la boca de Jesús, a pesar de que su vida estaba siendo traspasada. Y no me refiero solamente a los clavos en sus manos y en sus pies. Pero nosotros somos por naturaleza también como Jeremías, nos duele y decimos ¡ay! Y no está bien delante de Dios quejarnos, porque delante de Dios estamos, y ese delante de Dios significa estamos delante de lo magno y magnífico, glorioso, que nos llena y nos tiene que llenar de expectativas y no la boca de quejas de lo que Dios va a hacer poderosamente con nuestras vidas. Sin embargo, mirando en la chatura de la realidad contemporánea del momento, nos volvemos quejosos. Y la queja, date cuenta vos mismo en el versículo 6, es contra Dios. Cada vez que uno se pone a quejarse, ay, qué horrible esto, ay, qué aquello, y ay, lo que me está pasando, y hasta cuándo, y todas esas cuestiones terminan siendo en contra de Dios mismo, porque era hacia donde se estaba dirigiendo la queja de Jeremías en ese versículo 6. Dice Señor Jehová. Además, este hombre, versículo 8, hombre o niño, como le queramos llamar, además era alguien temeroso. ¿Quién por naturaleza no tiene miedo? ¿Quién? Yo hablando de mí, de cuando era chiquito, era terrible miedoso, terrible. No sé por qué, era el más chico de la casa. Cuando vivíamos, como te dije, ahí en Positos, era un apartamento tipo casa, muy lindo, muy bien ubicado, dos fondos, y un patio y un fondo. Y bueno, y el dormitorio de nosotros los chicos estaba al fondo de la casa y el dormitorio principal de mis padres al frente. No sabes las veces, las noches que yo me hacía el viaje de mi dormitorio a la cama de papá y mamá. Porque uno como que ha nacido a veces con miedos, inseguridades, y eso a veces es algo que lo desalojás vos mismo por tu crecimiento y tu madurez, o eso crece contigo, y a veces podés llegar a ser una persona temerosa, como era Jeremías, aún siendo grande, aunque lo escondas eso y no lo dejes notar, o por lo menos eso intentes. Así era Jeremías, alguien que se nos menciona ahí como alguien que tenía temor delante de la gente, como que la gente a él le representaba algo agresivo, amenazante, intimidante. Hay gente en lo relacional complicada, compleja, y por eso mucha gente es retraída. Mucha gente ni habla ni hace sociedad, no sociabiliza como debería ser, y aún hasta en planos familiares se vuelven personas silenciadas, apartadas, y todo eso muchas veces está dentro de un marco de temor. Y todo esto muchas veces uno dice, bueno, ya basta, Jeremías, realmente no podés calificar. Sin embargo, este detalle, esta memoria descriptiva de alguien descalificable, como entonces era el profeta Jeremías, termina siendo en realidad, lejos de eso, un alguien escogido. Un alguien a quien Dios se dirige para justamente, está bien, no es que todo sea un autoengaño como el autoconcepto que él tenía, habían cuestiones reales, no era, un macro una super persona, sino alguien que solamente como manufactura, pero en la mano del Todopoderoso, podía ser transformado. Así que nuestras vicisitudes, cuales sean nuestras ventajas, nuestras cosas que podamos tener, buenas o no tan buenas, todas están delante de Dios, y el Dios Todopoderoso puede con todo, y Dios, como hizo con Jeremías, lo quiere hacer y lo va a hacer contigo, ¿sí? Pero que ese enclave inicial esté ahí presente, que seas como un niño, pero solo ante la grandeza y la presencia del Rey. Damos un aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero que hagas conmigo lo que solo tú podés hacer. Porque nadie tomaría este caso, ¿no? Este Jeremías, ¿quién agarraría? Nadie. Pero sí Dios. Y Dios comienza una obra transformadora en él. Tremenda obra. Versículo 4.
Y uno dice, no, pará, no es tan ahí en el versículo 4, más bien un poquito más adelante. No, en el versículo 4 arranca la obra de Dios, la obra transformadora de Dios. ¿A través de qué? De la palabra transformadora de Dios. Versículo 4, él habla y dice en primera persona, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Viste cuando vos no dejás pasar de lejos y de largo la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios es para vos, dejarla entrar hasta los tuétanos, porque es palabra poderosa, transformadora y creativa. Este hombre dejaría de ser quien era. ¿Pero a partir de quién? De Dios. ¿Y a partir de qué? De Dios, de la palabra de Dios. A veces se pierde la brújula de la importancia que tiene la palabra de Dios, porque este auditorio tendría que estar hasta allá arriba de gente. Tendríamos que estar apiñados acá adentro, habría que haber gente afuera haciendo fila. Pero ¿por qué muchas veces esto ha caído en descrédito? Porque se está perdiendo muchas veces la valorización, y aún entre el pueblo de Dios. Se está perdiendo la valorización del poder de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ese poder transformador y creativo, de tinieblas en luz en ese caso, es el mismo poder que sigue conllevando la palabra que ahora de Dios estás vos en lo personal recibiendo. Ahora, si vos te pones el pilón, el impermeable, y decís, no, esto no es para mí, no va a ser para vos. Porque es cuestión de fe. Pero tuvo fe y sabía que la palabra era para él. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y lo que le empieza a Dios a revelar, lo que Jeremías no sabía. Porque por supuesto Jeremías no sabría de él, de sí mismo, en el antes de su nacimiento. Y aún en el antes, justamente que él existiera, aún en el vientre de su madre. Y entonces él le tiene que empezar, mira, yo te cuento, Jeremías, vos no sabés, pero es bueno que lo sepas para que se levante tu autoconcepto y sepas que no estás aquí como uno más del montón, ni por accidente, ni solo para hacer sombra, estás para hacer grandes cosas para mí, te dice el Rey de Reyes. Y entonces le tiene que revelar, abre Dios los archivos y le dice, mira, Jeremías, vos no sabés, pero sabelo. Versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que existiera, sí, el Señor no solo lo conoció, sino Él es y se presenta como el formador. Es como que cuando Dios forma, no lo veo en la simpleza, el polvo de la tierra y nada más. Bueno, yo pienso que Dios en cada uno mete esencias especiales, aditivos especiales y cosas especiales que nos hace a todos tan diferentemente especiales, aún en aquello para lo cual Dios nos haya creado. Vos tenés exactamente en la dosificación del armado, ¿sí? En la hegemonía de Dios, tenés lo necesario para aquello para lo cual Dios te planeó desde antes de la fundación del mundo. Ya lo había pensado y cuando se pone a trabajar, a formarte, usa esa ecuación, ese equilibrio de elementos que te hacen ser la persona que ni sabes que sos. Pero sos el que Dios en su mente y en su formación te formó. Y entonces no venía Jeremías, no sé hacer qué o quién, sino aquello para lo cual Dios lo había pensado y lo había formado, lo había equipado desde antes de la fundación de la existencia misma de Jeremías. ¿Para qué? Dice el versículo 5 al final, para que fuese profeta a las naciones. ¿Saben? Compartimos esto con Jeremías. Porque cuando se habla de profecía, capaz que no compartimos esto con Jeremías, pero cuando se habla de que esta es la palabra profética más segura y que estamos llamados a predicar, ¿sí?, esta palabra, profetizar este mensaje de Dios de salvación para el que cree en Jesucristo a todas las naciones, resulta que nosotros en esto tenemos la coincidencia con Jeremías, tenés la capacidad para hablar de Cristo, acá en Uruguay, acá en Montevideo, acá en la esquina y hasta lo último de la tierra.
Dale al aplausote porque sos un profeta de Dios a las naciones. Aleluya. Dios lo había capacitado, como a todos nosotros. Esto no es para vos, pastor, nada más. O para fulano, para mengano, nada más. No es para que vos te retraigas y te escondas el folletito de la iglesia, sino que te muestres como vos mismo, como un folleto. Que vos mismo hables. Yo le contaba ayer a mi hija que salgo con ella a hacer unos mandados, control médico, todo eso, que todo está bien, gloria a Dios, en cualquier momento soy abuelo, ¿no? Dios mediante. De repente estamos comprando algo y le digo, ¿viste ese Buda ahí en el mostrador donde estamos haciendo la compra? Y digo, mira, y resulta que cuando me acerco a pagar, y le cuento, ¿no? Cómo Dios me dio, ¿no? Para sacarle el tema al hombre y hablarle de ese Buda. Te terminé diciendo en un momento, ¿no querés que te lo tire? Esas cuestiones que uno dice, pero porque realmente Dios nos capacita. A veces nos quedamos como mudos. ¿Sabes qué? Hubo un profeta mudo, pero por un solo lapso de tiempo que fue Ezequiel, porque Dios lo puso mudo, porque no era tiempo que él hablara. Pero hoy Dios te dice, profeta, que hables y prediques a tiempo y fuera de tiempo. Dale el aplauso, y sabes, esto es tremendo, porque Dios te capacita para esto. Dios lo ungía para esto, y se habla de esto, en lo que sí mismo es, que era uno que tenía, no el don solamente de profecía, el ministerio profético. Lo estaba levantando como profeta a las naciones. El Señor es el que te formó para dones y ministerios específicos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos gritan amén? Bueno, dale el aplauso grande, aleluya, porque Él es el que te use, el que te usa y el que te unge. Aleluya. Y por eso, versículo 9, estaba buscando, ¿no? Y versículo 9, por eso es que el Señor dice de repente, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo, aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Viste? Cuando vos decís, pero no lo pensé lo que estaba diciendo. Y qué bien que salió. Porque Dios te usó, porque Dios pone palabra en tu boca. Vos abrís tu boca, nada más, solo abrís tu boca. Y dejalo a Dios hablar. No te preocupes por lo que vas a decir, porque en ese momento va a hablar el Espíritu Santo por tu boca. ¿Vos lo crees? Dios realmente está potenciándote. Yo creo que ya ahí Jeremías ya te estaba sacando un poquito pecho, ¿no? Ya eso de que yo soy un niño, no sirvo para nada, todo eso, no, se le estaba mudando, no sé para dónde, para qué sótano espiritual, porque se la empezó a creer, porque le empezó a creer a Dios. Dios lo estaba levantando, lo estaba sacando, sí, de esa sepultura, de esa manera oscura de existencia, y lo estaba levantando, porque Dios necesita gente que se atreva, gente que le crea a Él, gente que sepa que está hecho con una esencia y un equilibrio de dosis del cielo según el plan original de Dios. Y tanto es así que habitaba en el sótano en cuanto a Él mismo, pero el Señor empieza a decirle, no, mirá que yo te formé, yo te creé para que fueses lo que ya dijimos, ¿no? Un profeta a las naciones, pero además, versículo 10, dice, como un hecho consumado, versículo 10, dice, te he puesto en este día, dice, sobre, arriba, autoridad, sobre, quiere decir no abajo, sino por encima, te he puesto en este día sobre, ¿qué? Naciones y reinos. Yo, el chiquito Jeremías, estoy puesto por Dios encima de naciones, literal, y de reinos, literal también. Sí, resulta que sí, porque Dios no es hombre para mentir. Pero capaz que, pastor, capaz que Dios se arrepintió porque yo resulta que me mandé unas cuantas macanas y no soy tan bien como debería, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo para este Jeremías y para estos Jeremías también, Dios lo mantiene en curso. Porque Él ya sabía de antes nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Él lo sabía, Él lo sabe todo. Somos nosotros los que nos descalificamos, pero Jeremías estaba siendo calificado ante sus propios ojos por el Dios veraz. Y le está diciendo, mira que te puse por encima, no por debajo. Y por encima no de lo chiquito, sino de naciones y de reinos. ¿Para qué? Autoridad.
para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribarte, Satanás, ¿escuchaste? ¿Para qué estamos los Jeremías? Para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir toda obra de Satanás. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Para que luego venga lo siguiente. También lo había puesto ¿para qué? Para edificar y para plantar. Hay etapa para destruir, hay tiempo de todo, ¿no? Debajo del cielo y debajo del sol, hay tiempo para todo. A veces uno ya quiere edificar, ya quiere plantar, ya queremos cosechar, ya quisiéramos. Pero si vos mirás en distancia, diríamos así, de tiempo que nos genera leer primero la preparación, la liberación del ambiente y del mundo espiritual, para luego recién después al final ver el momento en el versículo 10 de edificación y de plantar, te das cuenta que lo primero lleva, porque es lo primero y más importante, y más tedioso y a veces más reñido, lleva más tiempo la guerra espiritual. Pero no importa cuánto estés llevando, porque Dios no te puso por debajo, Dios te puso por encima. Y resulta que vas a arrancar, vas a destruir, vas a arruinar, vas a derribar, pero resulta que vas a plantar, ¿sí? Vas a edificar y vas a cosechar también. Dame un aplauso grande. Tremendo. Yo lo quiero, decirle ese aplauso. Yo lo anhelo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sigue haciendo? ¿Dónde está Jeremías? Aquel Jeremías no está. Se fue al cielo, ya debe estar así, echado para atrás, diciendo, wow, le creí a Dios. Y Dios obró, porque esto es capítulo 1. Jeremías, léete todos los tremendos capítulos que vienen por delante para Jeremías, que vienen para vos también. Para un Jeremías que no daba un vintén por su vida. Entonces capaz que Dios que lo ve y lo sabe todo, capaz que empieza a tejer adentro de él, Jeremías, ¿no? Cuando Dios le dice todo esto, bueno, está bien, te creo porque sos vos, porque sos Dios y Dios, vos no mentís. Pero capaz que él empieza, bueno, en eso de alargar las cosas y bueno, sí, capaz que para algún tiempo, quizás, tal vez, no sé cuándo, allá, no sé, casi en la eternidad o en la eternidad misma, ¿no? Entonces, en ese alargar las cosas y suponerlas, está bien, las creo, pero no las creo para ahora, algún día capaz que es, y será así porque Dios lo dice. Entonces Dios es tremendo, ¿no? Y a Jeremías lo agarró así de las riendas y lo trae en los tiempos distendidos, a veces que no para ahora, no por este momento por lo menos. Sin embargo, mira cómo Dios lo corrige en eso. Versículo 11, entonces dice que le vino palabra de Jehová a él de vuelta y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Entonces para nosotros quizás no es nada muy entendible, pero acá está la traducción que ellos tenían como judíos en la significancia de una vara de almendro, que tenía que ver con la rapidez que florece una vara de almendro. ¿Y qué? Una vara de almendro. Pero básicamente, y ya vea eso, básicamente para mostrarle que esto que Dios le venía diciendo no era para nunca y quién sabe tal vez cuándo o jamás, sino justamente para que él tuviera, y vos tenés también esta conclusión. Entonces, versículo siguiente, el 12, me dijo Jehová, bien has visto, ¿qué vio? Una vara de almendro. ¿Y para qué era esa tipología? ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Viste esa frase, esa que tanto nos gusta y la usamos en la marchanta para tantas cosas? Es de aplicación sobre todo para esta cosa que hoy Dios está hablando. ¿Cuándo Dios va a hacer conmigo cosas grandes? Es en la inmediatez de este ahora, porque justamente es como vara de almendro. Vas a florecer rápido, dice el Señor. Y habla de vara. Vara es algo que se usaba para golpear. Dios te va a usar para golpear a Satanás, para golpear los tiempos, para golpear tu humanidad, ¿sí? Y Dios va a hacer lo que en su designio ya estableció desde antes de los tiempos, lo va a hacer pronto, lo va a hacer rápido. Lo digo porque hay un diablo que no hace más que aplazarte las cosas y por eso te trae desgaste, desánimo y lo más peor, que es incredulidad.
Pero la fe es certeza, es convicción, es, si Dios lo dijo, yo lo creo, ya Dios lo hace. Es más, en algunos casos ya Dios lo tendría que estar haciendo. Pero no se demoró Él, a veces nos demoramos nosotros. Somos nosotros los que descreemos, aunque decimos que creemos, pero no creemos en la medida y cómo hay que creer. Porque creemos en la distensión en el tiempo y que eso será para otros o será para mí, no sé, quizás algún día. Sin embargo, no tenemos chance. El Señor nos muestra una vara de almendro. Y esa vara somos nosotros mismos. El tiempo ya corre rápido, los tiempos se están acortando y el Señor va a cumplir cada una de sus cosas, de los dichos de su boca para los Jeremías de este tiempo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Palabra de Dios. Vino a mí, dijo Jeremías, palabra de Dios. ¡Wow! Una conmoción allá adentro. Una revolución de Dios allá adentro. Un Jeremías trastocado, transformado, sacudido, desempolvado. Un Jeremías sacado de la butaca de la iglesia, levantado de su sitio, levantado de sus propios conceptos. Porque Dios, el hacedor, que no da puntada sin hilo, lo que planeó y dijo habría de cumplirse. Amado, gracias, Rey. Gracias que tenés tantos Jeremías en este tiempo. Señor, y no están ya en la aljaba como saetas, esperando un tiempo que a veces parece que nunca llega. Señor, gracias por tus Jeremías que están como, Señor, como flechas de salvación ya entesados en tu arco de bronce. Dispuesto estás en cualquier momento a soltar cosas tremendas. Pero gracias, Señor, que esto nos alinea y nos hace poner entre tus dos manos, en ese arco, y tú tomándonos, Señor, para lanzarnos a las naciones y ser y hacer. Y transformados, Señor, mostrar en nosotros mismos como cartas abiertas, Señor, la realidad transformadora que tú eres. Tomando de atrás y poniendo adelante, sacando de abajo y poniendo arriba, como este Jeremías. Un Jeremías, Señor, que tuvo ese origen, que tuvo esa realidad aparente, pero transitoria y transformadora sería tu realidad sobre cualquier otra realidad humana. No importa el molde del que venimos en lo parental, hoy somos hijos de Dios, somos tus hijos, Señor, y llevamos tus rasgos y vamos a cumplir y que se cumpla a nosotros todo aquello que se ha dicho de nosotros en tus libros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el aplauso grande para Cristo. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.